No es porque yo me la sé toda. Mi familia no ha crecido en esto porque no la sabemos toda. No, hemos aceptado el error que en lo que habíamos vivido desde que nos dio a luz nuestra madre, desde que nuestros pueblos nos inculcaron doctrinas erróneas, doctrinas que han sido más de maldición que de bendición. Hemos cambiado y hemos renunciado, así como Shaul tiró todo a basura por recibir el llamado en Yahshua HaMashiach a la Torah de Yahweh. Es lo que tenemos, como enseñábamos hace unos Shabbatot. Shaul es el ejemplo para nuestra identidad. Sacar todo lo que no es Torah. Escuche, sacar todo lo que no es Torah. No es todo lo que es Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no es para instrucción. Y miento. Para que celebremos a Él con conocimiento. Celebrar Sukkot no es cerrar los ojos y decir estoy en Sukkot. No. Celebrar Sukkot significa hacer tu sukkah. No es ir a una iglesia donde hacen la sukkah a como nosotros la hacíamos. Hacíamos una sukkah dentro de la congregación y todo el mundo se metía durante la reunión de Sukkot allí. Ellos no la hacían en su casa. Eso hasta el día de hoy perdura en las comunidades mesiánicas. Pero ahora que hablamos Torah, enseñamos que cada creyente, cada familia debe de hacer su sukkah como el misbah, el mandamiento de Yahweh nos los ordena. Es un mandamiento. Esto no es espiritualizarlo. No, yo guardo Sukkot espiritualmente. No, los mandamientos son físicos. El mandamiento espiritual no existe. Bien, pues vamos a vertebrar toda esta lista de reproducción con el siguiente texto, ¿verdad? No se trata de echar abajo a nadie, ni meterse con la vida y descalificación, ni nada de eso, sino solamente vamos a ir a los argumentos. ¿Por qué? Porque es a los argumentos que hay que combatir, como nos dice el texto que les digo que va a vertebrar toda esta lista de reproducción, Efesios 6:12, que dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares o de los lugares celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que combatimos contra una gramática que se transmite por el aire. En primer lugar, este hombre, Donald Spinoza, habla de doctrinas erróneas que son de maldición. Precisamente como es de maldición decir que Shaul Pablo lo tenía todo por basura y que todo lo que no es Torah es basura, y entonces llegas a la conclusión de que el Nuevo Testamento, al no ser, según Donald Spinoza, instrucción, entonces deja entrever que el Nuevo Testamento es basura. Son sus propias palabras, la propia inferencia fácil que se puede hacer de sus palabras. Si no es Torah, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, entonces también es basura, ¿verdad? Cuando precisamente, fíjense ustedes que él tiene mandamientos en la Sefer Dabar, si quieren se lo muestro, que tiene mandamientos, los 613 preceptos que contó Maimónides, que los tiene numerados aquí. Aquí están los 613 preceptos que enumera, va enumerando, y también tiene los preceptos del Nuevo Testamento. Van a verlo ustedes por aquí, en su propio libro, les estoy hablando, en su propio libro, en la Sefer Dabar, una traducción bastante poco lograda, siendo generosos, y él mismo habla de
si en el llamado Antiguo Testamento son 613 pretextos, en el Nuevo Testamento hay más mandamientos todavía. Hay en el Brit Hadashah, en el llamado Antiguo Testamento, vamos a verlo, porque lo tiene por aquí, 1050 mandamientos del pacto renovado. Él mismo dice que el Nuevo Testamento también son mandamientos, pero él dice que no es instrucción, que estos mandamientos en el pacto renovado o llamado Nuevo Testamento no es instrucción. Con lo cual, si no es instrucción, es que es basura, según él. Pero él tiene numerados 1050 mandamientos del pacto renovado. 1050 montoncitos de basura, según él. Cuando en el Nuevo Testamento hay maneras, está la manera de conducirse en lo que es el sistema organizativo de las diferentes, que no son iglesias, pero son congregaciones, ¿verdad? Cómo se han de gobernar las casas, cómo se ha de relacionar la gente dentro de los grupos, dentro de las organizaciones, de los grupúsculos, de las casas, ¿verdad? Y nos da toda una serie de instrucciones, aparte que el mismo Mashiach da instrucciones, los discípulos, cómo conducirse, ¿verdad? En todo. Bueno, pues esos 1050 mandamientos que hay reflejados en el Nuevo Testamento, en el llamado Nuevo Testamento, pues que él mismo los enumera, pues para él no son instructivos, no sirven de instrucción, ¿verdad? Eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Entonces dice también en el segundo video que hemos juntado, que los mandamientos son físicos, porque los mandamientos espirituales no existen, según él. Esto es tremendo, porque fíjense que empezó hablando de doctrinas erróneas y de maldición, y fíjense entonces ya por dónde vamos. En Romanos 7:14 vemos algo. Él parte de que los mandamientos son físicos, de que los mandamientos espirituales ni siquiera existen, cuando toda la Torá es espiritual, como vamos a ver a continuación. En Romanos 7:14, en Romanos 7, verso 14, dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, que yo soy demasiado, aquí dice demasiado humano, o fíjense las traducciones, un esclavo del pecado. Entonces dice que la ley es espiritual. Según Romanos 7:14, la ley, la Torá, es espiritual. Pero él dice que los mandamientos espirituales no existen. Entonces, en 1 Corintios 2:14, alguien miente, ¿verdad? Alguien miente. 1 Corintios 2:14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del espíritu de Elohim, del Ruach Elohim. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el espíritu quiere decir. Entonces ahora sí entendemos. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, como dice en otro pasaje, ¿verdad? Y ya vamos a acabar con Juan 6:63. En Juan capítulo 6, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, dice: solo el Espíritu, el Ruach, solo el Espíritu da vida eterna.
los esfuerzos humanos o meramente humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado, dice el Mashiach, son espíritu y son vida. Entonces ya queda claro y se corrige el tema, ¿verdad? Así que esta es la primera entrega de El Corregidor. Shalom, shalom.